Palabra del Señor. Estamos en nuestra serie Imítame porque yo imito a Cristo. Es una serie desafiante desde cualquier ángulo que usted quiera ver. La serie en sí. Y luego el tema anual, Luego cada serie también es desafiante porque ahora estamos hablando de hacer evangelismo. Y dijimos, imítame porque yo imito a Cristo haciendo obra de evangelista. Mis hermanos, para hacer obra de evangelista debemos, para empezar, responder al llamado. La municipalidad de la capital guatemalteca en algún tiempo tenía un eslogan, algo así como responde. No sé si recuerdan ustedes, ya no lo he escuchado, pero así decían, responden, o tu muni responde, ¿verdad? Y algunos de nosotros somos bien respondones, pero cuando hay un llamado no respondemos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hoy el tema es respondo al llamado. Para ello quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 6. Cuando estén en Isaías capítulo 6, vamos a hacer nuestra confesión bíblica y luego vamos a leer los primeros 8 versículos de ese capítulo. Respondo al llamado. Isaías capítulo 6. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Hagamos nuestra confesión, decimos, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón. Desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, y somos imitadores de Cristo. Pongámonos de pie entonces y leemos este pasaje en Isaías 6, el 1 al 8. Tengo la versión Reina Valera, revisión 1960, para quien quiera leer en voz alta conmigo, dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Siéntense, hermanos. Solo los que responden al llamado se pueden sentar. Qué precioso este pasaje, hermanos. Uno, por mucho que tenga buena imaginación, no alcanza nunca a imaginarse esa escena que vivió el profeta Isaías. Entiendo que esto fue en sus comienzos ministeriales. Cuando uno comienza en el ministerio,
hay muchas cosas que ignora del ministerio. Hay muchas cosas en las cuales uno no tiene un total entrenamiento. Claro, con el tiempo uno va adquiriendo cierta destreza, cierta habilidad, cierto conocimiento, pero nunca llega a saberlo todo. Siempre estamos aprendiendo. Yo tengo 30 años de ministerio y sigo aprendiendo. Y lo más bonito es que uno aprende muchas veces de los más jóvenes, de los que tienen menos experiencia, porque en la soberanía de Dios y nosotros nos damos cuenta que el único que nos sabe todo, el único en el cual habita la plenitud de todas las cosas es nuestro Señor. Y cuando me trato de imaginar esta escena, ha sido algo súper especial, hermano. El estar allí, frente a la presencia del Señor, viendo su gloria. Vi yo al Señor, dice el profeta. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Vi yo al Señor. Difícilmente. Por eso pienso que es una experiencia extraordinaria y una escena maravillosa con un propósito realmente trascendente, con un propósito realmente valioso. Y entonces tenemos que recordar que todos fuimos llamados a salvación. Fíjense lo que estoy diciendo. Todos fuimos llamados a salvación. Todos fuimos llamados a vivir la vida eterna por la fe en Jesucristo. A ese llamado nosotros respondimos en el momento que le dijimos sí al Señor. En el momento en que dijimos, yo recibo a Jesucristo como mi Salvador. Digo, se lo hicimos sinceramente, se lo hicimos de todo corazón, genuinamente. En ese momento nosotros aceptamos, respondimos el llamado de la salvación y la vida eterna. Pero al continuar nuestro recorrido ya en la vida cristiana, entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta que ese no era el único llamado, que hay otro llamado. Y este llamado es mucho más fuerte, mucho más desafiante, porque ya no solo se enfoca en mí, ya no solo se trata de mí, sino se trata de los demás. Y ese llamado es a llevar el Evangelio, o el mensaje del Evangelio, a todas las personas posibles. Y este llamado es más difícil de responder. Algunos han respondido, sí, Señor, aquí estoy. ¿Petió? Sí, Señor. Y de verdad que lo han hecho en serio. Y se han propuesto llevar el mensaje a donde quiera que vayan. Pero eso ya nos cuesta más. Porque ya no se trata solo de mí, creo y soy salvo y me voy para la vida eterna. El día que venga Jesucristo, yo me voy con Él. El asunto es, ¿a cuántos llevo conmigo? ¿Cuántos se van a ir también por causa de que yo acepté y respondí a este segundo llamado? Cuando nosotros decimos, hago obra de evangelista, estamos inmiscuyéndonos en la tarea fabulosa de Jesucristo, que Él inauguró al venir a la tierra, acercando el reino de los cielos a nosotros. Y ahora lo que queremos con este llamado es que nosotros ayudemos a otros a acercarse al reino de los cielos en la presencia de Él también. Y entonces este pasaje nos sirve a nosotros de referencia en esta mañana para descubrir que hay razones muy sólidas, muy fuertes, razones de peso por las cuales nosotros debemos responder a ese llamado. Por eso el título del mensaje es Respondo al llamado. En el año que murió el rey Usías, dice el verso 1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Traten ahora de imaginar un poquito más la escena. En el año que murió el rey Usías, este es un dato histórico meramente,
para saber dónde ubicar ese momento glorioso que vivió Isaías. Pero lo que sucedió es que, dice él, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Y no solo alto, sino sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Estos versos nos muestran que el Señor es santo. Por eso Él constantemente nos dice a nosotros: sed santos, porque yo soy santo. El Señor es santo. Esa es la primera gran razón por la cual nosotros debemos responder al llamado. Estos primeros 4 versos presentan una imagen gloriosa, describen esa escena gloriosa de la santidad del Señor. Mire que habla de serafines. ¿Y qué son los serafines? Nosotros estamos acostumbrados a hablar o a oír hablar de ¿qué? De ángeles. Si acaso de arcángeles. Pero normalmente hablar de querubines ya no es tan común, mucho menos cuando se habla de serafines. ¿Verdad que no es tan conocida esa palabra para nosotros? Sin embargo, los serafines son los seres de mayor santidad y de mayor autoridad entre todos los seres angelicales. En principio, entonces, los serafines son ángeles, pero son los de mayor rango, digámoslo así, los que tienen mayor santidad y mayor autoridad. Son únicos, son especiales, porque no tienen 2 alas, tienen 6. Lo curioso es que no usan las 6 para volar, sino solo 2. Y entonces, ¿para qué tienen 6? Dirá uno. Yo pensé que era el turbo, ya con las 6 tal vez van más rápido. O en cómo le llaman ahora el botón, el nitro. No, solamente 2 se utiliza para volar. Y las otras 4, 2, las superiores supongo yo, son las que utilizan para cubrir sus ojos. ¿Por qué cubrir sus ojos? Es que estoy esperando que usted esté tratando de imaginar la escena. Eso es para cubrirse por la santidad irradiada en la luz de Dios, en aquella presencia. Es algo muy fuerte, es algo muy poderoso. Entonces ellos usan esas 2 alas de arriba para cubrirse, para no ser impactados de manera extraordinaria por esa luz radiante que viene de la presencia del Señor. Están ante el Señor igual que el profeta Isaías. Ellos están ahí, pero las otras 2 alas, que han de ser las que están más abajo, dice que las usan para cubrir sus pies. Esto teológicamente significa que ellos quieren mostrar humildad ante la presencia de Dios. Pero como son ángeles, se reservan las 2 de en medio para volar. ¡Qué maravilloso! Dios en su sabiduría creó los seres angelicales de esa manera. Dentro de toda la teología, entonces, los serafines son considerados superiores en autoridad a los querubines y a los arcángeles. Y un poco más abajo están los ángeles. Ellos rodean la gloria de Dios. Ellos guardan y viven en la santidad divina y cantan la santidad de Dios. Entonces, imaginemos, hermanos, tratemos de dimensionar el privilegio que tuvo Isaías de estar en ese lugar, de estar en esa presencia.
donde solo los serafines tienen el derecho de estar. Y entonces vienen las voces de santidad de estos serafines. Es como un coro el que ellos están armando ahí, como una alabanza hacia Dios, y entonan una alabanza, diríamos que es eterna. En teología, esta alabanza se conoce como trisagio. Trisagio quiere decir tres agios, que es igual a decir tres santos. Eso es un trisagio. Por eso leemos nosotros en nuestra Biblia que dice santo, santo, santo. Algunos lo han querido aplicar al hecho de que Dios es trino, Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu. Como aplicación no está mal, pero teológicamente este es un trisagio para remarcar la santidad inconmensurable e inigualable del Todopoderoso. Dirige la trisantidad a el tetragramatón, el Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, de cuya gloria está llena toda la tierra. Y ahí está el profeta. ¿Y por qué? ¿Por qué está él ahí? La escena continúa desarrollándose. Él está observando nada más y está escuchando. Y al escuchar se da cuenta que no solo es una escena visiblemente gloriosa, majestuosa, sino además audiblemente es una escena estruendosa. Si me permiten la palabra a ustedes de estruendosa, porque cuando uno es estruendoso pareciera más como algo ofensivo, pero es algo que resuena por todo el lugar, por toda la escena aquella, y que trasciende la tierra y los cielos. Observamos que dice que los quiciales de la puerta, palabras que nosotros no estamos acostumbrados a decir, nosotros decimos las bisagras de la puerta. Esos son los quiciales. Dice, mire lo que dice ahí en el verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron. Yo en mi humilde imaginación me pongo a pensar como cuando las bisagras ya están muy oxidadas. Y usted abre la puerta y todo el vecindario oye que usted abre la puerta. El gran ruido. O con la puerta ya en la bisagra no la está sosteniendo, como nuestro portón, que por cierto necesitamos un herrero ahí. Ya abre usted y está cayéndose casi, despegándose de sus bases y hace mucho ruido. Algo así estaba sucediendo aquí. No solo era lo que se veía, sino lo que se escuchaba. Lo estremecedor de la escena dice que los quiciales, las bisagras se estremecieron. ¿Cómo puedo pensar que algo que es inerte, algo que no tiene vida, se va a estremecer? Eso le sucede a los seres humanos. Eso le sucede a los seres vivos. El estremecimiento, el emocionarse, el llenarse de impacto por alguna situación. Pero aquí fueron las mismas puertas y sus bisagras las que se estremecieron con la voz del que clamaba, dice aquí. ¿Y qué pasó más? Que la casa se llenó de humo. Y uno asocia esto del humo con la presencia gloriosa del Señor. Entonces aquella escena realmente, gracias a Dios, Isaías pudo describir de alguna manera lo que él estaba observando y oyendo, pero todo aquello era un aspecto que estaba vibrando, sacudiendo aquel lugar y echando humo, porque la idea de humo viene de fuego. Y esto representa también la gloria de Dios. Entonces, hermanos, la primera gran razón por la que nosotros tenemos que responder al llamado es porque es un llamado serio del Dios santo, del Dios de la santidad.
Él no juega con nosotros. Él nos está llamando a algo muy serio. Solo con esto diría yo, pues aquí hay que responder al llamado. Porque Isaías fue nuestro representante ahí, pero el Señor a cada uno nos está llamando. No a todos nos lleva a ver una escena de esta naturaleza, pero todos debemos entender que este es un llamado para nosotros. Eso es lo que necesitamos saber. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido purificados. Cuando vemos los versos del 5 al 7, dice ahí que entonces dije, aquí habló el profeta, ay de mí. Este ay es sin H, porque es un ay de lamento, no es un ay de haber. Ay de mí. ¿Por qué ni esto? ¿Por qué tuve que presenciar esto? Ahora dice, soy un hombre muerto. Porque él estaba consciente que él era pecador. Y estaba consciente que habitaba en medio de un pueblo que también era pecador. Y el pueblo de Dios sabía claramente que un ser pecador, al estar en la gloriosa presencia, en la santidad de Dios, no tenía otra salida que morir. Por eso los mismos sacerdotes, el pueblo judío, el sumo sacerdote, que era el que podía entrar una vez al año al lugar santísimo de aquel santuario, si no iba totalmente limpio, cuando entraba, ¿qué pasaba? Caía muerto. Porque iba contaminado de pecado. Él se tenía que purificar antes de entrar ahí. Y como nadie más podía entrar, por eso le ataban una pita en el pie con una campanita. Entonces, si él entraba al lugar santísimo y se estaba moviendo y haciendo todo el oficio sacerdotal que le correspondía, la campanita estaba tilín, tilín, tilín mientras se movía. Pero cuando llegaba algún momento en que la campanita dejaba de sonar, ese era señal de que él ya no se estaba moviendo. Y entonces no había otra razón para no moverse, que no estabas totalmente santificado o purificado, caía muerto y ya no se podía mover. Pero como nadie más podía entrar a sacarlo, ni los bomberos, entonces la pitilla entraba en acción a cumplir su función y desde afuera lo jalaban con la pitilla. Si no hubiera sido muerto, fue muerto ahí. La santidad de Dios es impresionante. Pero ahí viene lo maravilloso, que él estaba en ese lamento diciendo, hoy sí no me queda otra, me voy a morir, porque nadie puede ver al Rey de santidad y no morir. Hay muerte por ver al Rey. Efectivamente, haber visto la escena implicaba para el hombre pecador, morir por los mismos seres santos que no veían la gloria de Dios. Por eso se cubrían ellos con 2 alas sus ojos, porque ellos sabían que era la santidad y la gloria divina las que estaban ahí permanentemente. E Isaías dice, yo soy inmundo de labios. Yes. ¿Qué hace inmundo nuestros labios, hermano? ¿Alguien me puede decir qué hace inmundo nuestros labios? Bueno, si son muy carnosos, hermano, como decía un muchacho, ¿por qué crees que le gustase la patada? Por mis labios carnosos, decía. A lo mejor usted tiene labios muy sexys y eso lo hace pecar a cada poco. Pero no, los labios se refiere a la boca en general, no solo a los labios. La boca, lo que decimos, lo que hablamos. A veces son malas palabras, a veces son mentiras, a veces son insultos, y un montón de cosas. Por eso dice la palabra que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de nuestra boca. Y él dijo, pues, aquí estoy perdido. Ya tuve el gusto de ver la gloria de Dios, pero ahora me toca morir. Pero ¿qué es lo que sucede inmediatamente?
dice, voló hacia mí, con las dos alitas que quedaban en medio, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Santificación por los que guardan santidad. Los que guardaban santidad eran los serafín. Ahora, ellos eran los ministros que tenían como responsabilidad traer esa santificación a Isaías, porque el propósito divino al hacerlo ver esta escena no era matarlo, era llamarlo como un instrumento suyo, hacerle un llamado para que él respondiera. Entonces dice que uno de los serafines tomó con tenaza, porque obviamente algunos de ustedes agarraron una brasa así ardiendo, hermano, con una tenaza. Ahora imagínense, no puedo dejar de imaginar eso, esa brasa en los labios del profeta. Yo me imagino que desde entonces ya no pudo besar a su esposa, pero quedó purificado, fue santificado. Ese acto maravilloso es lo que hizo que él fuera santificado. El carbón encendido es símbolo de fuego y de purificación, porque en el altar de los judíos todo era fuego para quemar el pobre animal que se ofrecía en sacrificio. Y a nosotros en Romanos se nos demanda hacer sacrificios vivos, ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y ese debe ser nuestro culto racional, quiere decir nuestro culto inteligente. No es un culto emocional, es un culto inteligente el que Dios nos pide. El Dios de los ejércitos, Yahweh, el tetragramatón, ese nombre impronunciable que tiene 4 consonantes, YHWH, es Yahweh, es el nombre impronunciable. Y entonces viene la purificación a los labios del profeta. Y la purificación es el efecto de la santificación. Con el carbón se tocan los labios los que son inmundos por el pecado, y al ser quemados por el carbón producen esa santificación. Quitan la culpa, el pecado de aquel hombre, de aquel profeta, el cual no debería morir, sino estar, como lo dije antes, capacitado ante la gloria de Dios. Porque Dios tenía un propósito para él. Dios tenía un llamado para él. Entonces, dejemos tranquilo al profeta. A nosotros también se nos hace un llamado. Y nosotros necesitamos también ser santificados, ser purificados. A nosotros también se nos hace el llamado. Porque en el verso 8, noten ustedes que la invitación es abierta. Tal como yo lo hice aquí con lo del bautisterio. Yo podría haber dicho, hermano Carneto, ¿será que usted nos puede ayudar a limpiar el bautisterio? Pero es mejor que él sea ofrecido, porque sé que lo va a hacer con más ganas, con más amor. Y más de así se va a pegar, además espero yo, del hermano Esteban, para que quede bien bonito. Voluntario. Y el Señor, mire lo que dice el verso 8. Después, hasta ahí oyó la voz del Señor, el profeta. ¿Y cuál era lo que decía el Señor? ¿A quién enviaré? Es una pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Bueno, otro hubiera dicho, Señor, esa es una indirecta muy directa, porque solo yo estoy aquí, además de los serafines. ¿Que no hay nadie más? ¿Qué otro sino yo? Pero el profeta, hermanos, escatológicamente se pone en el lugar de la iglesia, en el lugar nuestro. Esta es una pregunta para todos los que creemos en el Señor, para todos los seguidores del Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?
¿A cuánto les gustaría llamarse Isaías ahorita? ¿O hay alguno que se llame Isaías, hermano? Que no sepamos. Jefferson, Isaías, no. No, no que yo sepa, yo casi sé los nombres de todos, pero no recuerdo ningún Isaías aquí. Tenía yo un primo de nombre Isaías, ya falleció. Pero esto no es solo para los Isaías, es para cada uno de nosotros. La invitación, más no la imposición. Eso me encanta del Señor. Él nunca nos va a obligar a nada, hermano. Ni nos obliga a recibirlo como Salvador, tampoco nos obliga a hacer su obra. Pero todo ello es un privilegio únicamente para nosotros. Entonces, dice el profeta, respondí yo. Como quien dice, respondió la iglesia. Heme aquí. Heme aquí. ¿Cuántos han dicho esa frase alguna vez? Aunque sea en medio del culto, hermano. Heme aquí. O aunque sea leyendo la Biblia, pero la hemos dicho, heme aquí. Pero a veces no sabemos lo que significa. ¿Qué significa heme aquí? Estoy dispuesto, dice hermana Julia. Yo iré, dice hermana Con. Aquí estoy, dice Fotam. A la orden, o como diría Cantinflas, solo es jefe. Algo así, la verdad que sí, esto suena a humor, pero es eso. Aquí estoy para lo que tú digas. Si yo estoy aquí delante de tu presencia es por algo. Hermano amado, hermana amada, si Dios en su misericordia nos alcanzó a nosotros para salvación, es por algo. Nunca diga usted que yo no sirvo para eso. Conmigo cuenten para otra cosa, pero para evangelizar no, diría una amada hermanita. Él nos llamó para eso, hermano. No sigamos esperando. Por eso les digo, esta serie es muy desafiante. El tema del año es muy desafiante. Y el tema de hoy es mucho más desafiante. Aquel hombre que ya fue purificado, se le hace un llamamiento con toda la cortesía, con toda la bondad divina, a través de una pregunta. El Dios Trino, la Trinidad, dice aquí, tengo un mensaje, pero ¿quién me puede hacer favor de llevarlo? Y él dice, no preguntes por más, aquí estoy yo, a la orden, estoy presto, estoy dispuesto, yo iré. ¿Y cuántos de nosotros hoy podemos decir, yo iré? Sí, pero es que a mí no me han puesto el cajón encendido en mi boca, hermano. Yo no he visto serafines nunca en mi vida. Algunos de ustedes han visto ángeles en visiones, ¿verdad? Yo ni eso. Pero nosotros ya fuimos santificados. De otra manera, sí. Pero fuimos santificados, limpiados por la sangre preciosa de Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario. Y noten ustedes que Isaías, este hombre del cual estamos hablando aquí, es un hombre que se le conoció viviendo en el Antiguo Testamento. Se le conoció como el profeta evangélico, porque es el que más aproximadamente y más realistamente habla de los sufrimientos y el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno lee Isaías capítulo 53, dice, ¿será que Isaías no estuvo ahí el día de la crucifixión? Lo dijo muchos años antes de que pasara, y lo dijo de una manera tan vivaz, tan real, que uno dice, con razón. Pero ahora vemos una de las causas, el haber tenido esta experiencia gloriosa. Entonces, si nosotros ya tuvimos la experiencia gloriosa,
de haber sido perdonados por todos nuestros pecados. Y aun cuando fallamos, nos arrepentimos y el Señor nos sigue perdonando, porque dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos está purificando continuamente. Ya todo depende nada más de nosotros, que querramos ser purificados, que querramos permanecer en ese proceso de santificación. Y entonces ahora el Señor pregunta, en Guatemala, zona 13, Colonia Santa Fe, esquina de la 32 calle B y 13 avenida, dentro del templo de la iglesia llamada Busca a Dios, y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y cuántos de ustedes pueden responder? Heme aquí, Señor. Si usted puede responder, heme aquí, Señor, póngase de pie.